Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, chefs que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, My Husband. Autor, Victoria Gray. Fandom, Hannibal, TV. Ship principal, Will Graham por Hannibal Lecter. Ship secundaria, ninguna. Etiquetas, post episodio, T01313 La ira del cordero, Pelusa, humor. Resumen, mi esposo esto, mi esposo aquello. Me extraña que Jack no haya seguido tu rastro de, mi esposo, hasta nuestra puerta. Él no sabe que estamos casados. Él es el único, en el que Hannibal está demasiado enamorado y Will descubre que Hannibal es ese tipo. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Si el enamoramiento teñía el mundo de rojo brillante y el amor te cegaba, Will no tenía ni idea de lo que Hannibal sentía por él, solo que deliraba con ello. La adoración desnuda que a veces captaba en los ojos de Hannibal cuando se cortejaban, ahora siempre estaba ahí. Sus caricias ya no nacían de la pura necesidad o consuelo, sino del deseo de acercarse y sentir a la persona que más quería. A veces, Will casi se sonrojaba al oír cómo Hannibal pronunciaba su nombre, como si fuera una caricia amorosa. Pasaban momentos en los que se preguntaba cómo podía soportar tanto afecto cuando se había acostumbrado a recibir tan poco, y como respondiendo a sus pensamientos, Hannibal lo colmaba de más, ahogándolo con tanta atención y cariño que olvidaba lo que le preocupaba en primer lugar. Nada en el amor de Hannibal por él era convencional o normal, por lo que fue un gran shock para Will cuando se dio cuenta de que Hannibal se había convertido en ese tipo. En algún momento, todos se topaban con ese tipo, o al menos Will así lo esperaba, pues no le gustaba pensar que le habían tocado tan mal en los diversos círculos sociales con los que se había visto obligado a interactuar a lo largo de su vida. Era tan fácil de identificar que Will ni siquiera podía comprender cómo lo había pasado por alto durante tanto tiempo en el hombre que conocía tan bien como a sí mismo. Había pasado casi un año desde que se cayeron del acantilado y se abrazaron cuando Will se encontró en un evento benéfico para la universidad donde Hannibal enseñaba, cuando finalmente lo entendió. Llegaron al salón de baile y se separaron de inmediato, Hannibal para ver los artículos disponibles durante la subasta silenciosa y Will para recoger las copas de champán. Mientras esperaba a que el camarero le sirviera las bebidas, sintió un golpecito en el brazo. Disculpe, pero me temo que no lo reconozco, profesor. Mirando a su derecha, vio a dos mujeres que parecían estudiantes mirándolo expectantes. Las miró con curiosidad, arqueando una ceja. Disculpe. Oh, lo siento. Me llamo Leila, dijo la más alta de las dos, señalándose a sí misma y luego a su amiga. Y ella es Malika. Ambas somos alumnas y nos esforzamos por conocer a todos los profesores. Ninguna de nosotras te recuerda. Y creo que ambas recordaríamos a alguien tan impactante. Will reconoció su tono coqueto y sintió que se le subían las mejillas. Me temo que no me reconoces porque no soy profesor aquí. ¿Estudiante entonces? ¿O un donador quizás? Ninguno. Aunque estoy casada con uno de los profesores. La luz juguetona en sus ojos se atenuó un poco ante el suave reconocimiento de que estaba casado y él se sintió un poco mal por eso, pero necesitaban saber que cualquier avance que pudieran estar pensando en hacer sería inútil. ¿Puedo preguntar cuál? Hans Drexel no le permitió ni un segundo detenerse en la desconocida sensación del nombre falso de Hannibal en la lengua antes de que las mujeres se miraran sorprendidas y gritaran de emoción. Will no recordaba la última vez que había visto a chicas hacer eso y sonrió con sorna ante su reacción, sin saber que la había causado, pero sabiendo que no era maliciosa. ¿Qué? ¿Dije algo? Una vez que Malika se recompuso, le sonrió y se puso la mano en el pecho. Créame, me moría de ganas de conocerlo. ¿Por qué es eso? Todo el mundo sabe que el profesor Drexel está casado. Literalmente, todo el mundo, rió Leila, mientras ella y Malika intercambiaban una mirada cómplice. A veces, durante la clase, nos mira con esa cara y sabemos que está a punto de decir. Mi esposo, arrullaron juntos. Y aquí estamos conociendo al esposo en persona.
Sabíamos que tendrías que ser encantador, pero ¿quién iba a pensar que serías tan atractivo? Malika le dio un golpe en el brazo a Leila y la miró boquiabierta. Leila. ¿Qué? Replicó ella, sin complejos, volviéndose para mirar a Will. El profesor Drexel es guapísimo y usted es guapísimo. Deben de hacer una pareja estupenda. Will ni siquiera sabía por dónde empezar a formular una respuesta. Objetivamente, sabía que él y Aníbal eran atractivos, pero nunca se le había ocurrido imaginarlos juntos y evaluar cómo sus rasgos contrastaban con los del otro. Las mujeres claramente sí podían, y sus rostros entusiastas lo hicieron sonreír, su felicidad era contagiosa y fácil de absorber. Una mano familiar posada en su hombro lo salvó de tener que buscar a toda prisa una respuesta adecuada. Me preguntaba a dónde te habías ido. Al girarse para mirar a Aníbal, su sonrisa se hizo más grande ante la alegría siempre presente en sus ojos, como si ver a Will fuera suficiente para satisfacerlo. Pensé en traernos champán. Ya sabes lo largas que suelen ser estas cosas. Sí, y solo bebiendo alcohol podemos pasarlo con buen humor, bromeó, moviéndose para saludar a las chicas. Y buenas noches, señoras. Veo que han tenido el placer de conocer a mi esposo. Leila y Malika intercambiaron otra mirada detenida al título antes de que Malika respondiera, es tan encantador, profesor Drexel. Es un placer conocer a la persona de la que habla tan bien, señor. Si no le molesta la pregunta, ¿cuánto tiempo llevan casados? Hace poco celebramos nuestro primer aniversario, respondió con nostalgia en los ojos. Will también estaba inundado de recuerdos, recordando vívidamente la semana que pasaron en Rusia, donde asesinaron a una pareja que controlaba una red de tráfico de personas. La blanca nieve rusa se veía espectacular cubierta de litros de sangre. Pero él ha tenido mi corazón desde hace mucho más tiempo. Obviamente, Aníbal estaba jugando con el romanticismo que las chicas habían desarrollado a su alrededor, dándoles a sus jóvenes corazones apasionados un abrazo, y Will descubrió que lo apoyaba. Leila y Malika estaban encantadas con la idea de que estuvieran enamorados, algo que ya no veía con frecuencia, una envidia sincera que no era destructiva, sino más bien leña al fuego para que algún día pudieran sentir el mismo amor desbordante. Nunca sentirían el amor que él y Aníbal sentían el uno por el otro, nadie podría, pero le gustaba la idea de poder alimentar sus esperanzas. Con una sonrisa que podría parecer tímida, colocó una mano posesiva sobre el estómago de Aníbal y rodeó su cintura con el otro brazo, dejándolo en la parte baja de su espalda. Quizás lo exageraba un poco, pero le encantaba el deseo que despertaba en los ojos de Aníbal y las tiernas sonrisas que dibujaba en los rostros de las chicas. No te hagas el mártir, lo reprendió con suavidad. Sabes que me has conquistado durante años. Ante cualquier recordatorio del amor de Will por Aníbal, su mirada rozaba peligrosamente la recatada. A Will le fascinaba ver a alguien tan formidable y poderoso como Aníbal con una expresión tímida, como si fuera a sonrojarse. Aníbal nunca dejaba de sorprender a Will, y le permitió ver ese pensamiento pasar por sus ojos. Recordando que las chicas seguían allí, Will las miró. Parecían a punto de estallar por el espectáculo que les estaban ofreciendo. Carraspeando, Aníbal se recompuso y llamó su atención. Disculpen, pero tenemos que hacer algunas rondas antes de la subasta. Si tienen la amabilidad de disculparnos. Claro, profesor. No pretendíamos retenerlos a usted y a su esposo, respondió Leila contrita. No fue ninguna molestia. De hecho, dijo, inclinándose y susurrando con aire de conspiración. Ustedes dos son mucho mejor compañía que algunas de las personas con las que nos vamos a encontrar. Malika se tapó la boca con una mano y susurró, encogiéndose exageradamente. Sobre todo si una de esas personas es el profesor Thompson. Will no tenía ni idea de quién era el profesor Thompson, pero debía de ser bastante aburrido si Aníbal se unía a sus risas. Tras intercambiar trivialidades sobre lo agradable que era conocerse, algo que Will comprendió con agrado, Aníbal cogió sus copas de champán de la barra y se dio la vuelta para marcharse. Ah, y señoritas, preguntó por encima del hombro, captando su atención antes de que ellas también se marcharan. Sí, señor. Sé de buena fuente que su profesor de filosofía te va a hacer un examen inesperado el miércoles sobre el párrafo 132 de Más allá del bien y del mal de Nietzsche. Sería prudente prepararse para tal eventualidad. Con un guiño, Aníbal se giró y guió a Will entre la multitud de la élite académica. El profesor Thompson era así de aburrido, y una cosa quedó clara enseguida, Will no tenía nombre.
Aníbal lo presentaba como mi esposo y quienquiera que le presentaran se iba a la carrera, hablando de lo bien que era por fin tener un rostro para el título. Básicamente, lo que dedujo de la larga y ardua velada fue que Aníbal se deshacía en elogios a todo el que estuviera a su alcance. Para entretenerse durante la subasta, Will ideó un plan para observar cómo se refería a él, para ver si el evento era un caso aislado o parte de una rutina. Resultó que se equivocaba en ambos aspectos. Aníbal era patológico. Mi esposo quiere un café. Solo, con 2 cucharadas de azúcar. Tener perros fue algo que tuve que aceptar o mi esposo no se casaría conmigo. Creo que la corbata azul claro resaltaría los ojos de mi esposo. ¿Tu esposa pesca? Mi esposo y ella se llevarían de maravilla. Una vez mi esposo navegó a través del Atlántico para sorprenderme. Una maestría en psicología forense, 5 años en la policía de Nueva Orleans, más de una década enseñando en la academia del FBI e incontables horas perfilando a los peores de los peores, y solo 2 veinteañeras demasiado emocionadas lograron que Will se diera cuenta de que Aníbal era ese tipo. Quizás había pasado demasiado tiempo desde la última vez que se topó con ese tipo, eran más comunes entre hombres de entre 20 y 30 años, pero eso no tranquilizó a Will ni a su aparente incapacidad para detectar las marcas en Aníbal. Decidió plantearle sus preocupaciones al hombre en cuestión. Hannibal, dijo Will al entrar en la cocina. Por lo que pudo ver, Aníbal se preparaba para asar un corazón para la cena. Probablemente del capo que mataron la noche anterior, el canalla intentó comprarlos con 1 kilo de coca. Ina. Will se rió mientras lo usaba junto con otros 9 para enterrar su cabeza en una masa gigante de coca. Ina que lo hacía parecer un cuerpo coronado por un bloque de Lego. Will. Tengo que admitirlo, empezó Will, observando cómo se movían los músculos de los brazos de Aníbal mientras picaba romero. Nos conocemos mejor ahora que antes, y aún así sigue siendo difícil de predecir. A veces no sé qué pensar de ti. Sea lo que sea que decidas, estoy seguro de que será más creativo que el menú que prepararon Messen y su médico. Will fulminó con la mirada a Aníbal, sabiendo que lo presintió por la leve curva de sus labios. Había entrado de lleno en uno de los ridículos juegos de palabras de Aníbal, como si necesitara ayuda en ese aspecto. Aníbal era un arsenal andante y parlante de chistes sobre canibalismo, y a Will le asombraba haberse perdido tantos a lo largo de su relación. Eran criminalmente obvios en retrospectiva. Estoy harto de tus juegos de palabras. También sabía que ahora era culpable de seguirles el juego. La primera vez que lo hizo, Aníbal rió hasta llorar, lo cual fue dulce, a su manera retorcida. Aníbal no reía así siempre, pero su risa complacida siempre lo hacía merecedor. No pretendía desviarte, pero no podía dejar pasar una oportunidad, lo tranquilizó mientras dejaba el cuchillo y se concentraba en Will. ¿Hay algo que quieras comentar? Quiero saber cuándo te convertiste en ese tipo. ¿Ese tipo? El levantamiento de sus cejas lo hacía parecer adorablemente confundido. Will decidió aguantar la situación lo máximo posible. Sí, ese tipo. Quienquiera que sea ese tipo, puedo asegurar que no me convertí en él a propósito. Sé que no lo hiciste, insistió, con fingida fanfarronería y severidad. Eso es lo que lo hace tan interesante. Por mucho que lo repitiera, Will sabía que a Aníbal aún le emocionaba un poco que lo llamara interesante. Dio el comentario, pero quedó eclipsado por la perplejidad de Aníbal, que alcanzaba su punto álgido. Puede que sea cruel disfrutar tanto, pero en algún momento incriminó a Will por sus asesinatos, así que sentía que se lo merecía como mínimo. Will se apoyó en la pared para observar a Aníbal, quien se apoyaba en la encimera para observarlo, la tensión en sus antebrazos le marcaba las venas. Si se concentraba, a Will le gustaba creer que podía oír la sangre latir por esas venas. Como bombeaba suavemente por él cuando descansaba, pero cómo se aceleraba cuando no lo estaba. Cuando mataban a alguien, cuando entrenaban, cuando estaban en medio de... Will. Arrancado bruscamente de sus pensamientos, miró a Aníbal con ojos de búho, entre una neblina lujuriosa. Evidentemente, Aníbal disfrutaba sabiendo a dónde se había ido la mente de Will, pero seguía terriblemente confundido, lo cual era maravilloso. Confundir a Aníbal era una de sus mayores alegrías. ¿Qué? Estabas a punto de explicarme cómo sin darme cuenta me convertí en ese tipo. Will decidió compadecerse de Aníbal. ¿Alguna vez has conocido a recién casados? Por supuesto. El tipo de persona que ama tan locamente que no puede ver con claridad, sí.
¿Cómo se refieren siempre el uno al otro? Aníbal se dio cuenta después de unos segundos y su expresión, entre desamparo y diversión, le hizo sonreír a Will, quien también sonrió. Caminando alrededor de la isla en dirección a Will, asintió. Ya veo. Ese tipo. Ese tipo, repitió Will en confirmación. ¿De verdad soy tan malo?, preguntó, parándose frente a Will. Horrible. Terrible, le informó Will con gravedad. Mi esposo esto, mi esposo aquello. Me extraña que Jack no haya seguido tu rastro de mi esposo hasta nuestra puerta. Él no sabe que estamos casados. Es el único, rió Will, y la risa de Aníbal entonó a la perfección. En serio, Aníbal, es como si ni siquiera tuviera nombre. Tus colegas, tus alumnos, todos piensan en mí como el tipo al que siempre llamas mi esposo. Podrías tachar el nombre de James Morrade de mis papeles y escribir mi esposo. ¿Te molesta? Esa pregunta fue algo en lo que Will tuvo que reflexionar después de descubrir lo que hacía Aníbal. Nunca le había gustado oírlo a las parejas hacerlo, considerándolo molesto en los buenos días y vagamente degradante en los malos. Era tan posesivo, como una marca verbal, llamar a alguien por el título que le pertenecía. El título conyugal era diferente de otros títulos familiares, como el de tío o abuela. Estos eran más honorarios para mostrar parentesco que posesión y a menudo iban acompañados de su nombre. Había una razón por la que decir tía Julia era diferente de mi esposa, Julia. Con el título conyugal, el nombre era más opcional que obligatorio. El cónyuge podía permanecer prácticamente anónimo de no ser por la posesión. Pero Will estaba seguro de que eso no era lo que Aníbal hacía. Lo consideraría una grosería, lo que le dejaba con la tarea de averiguar por qué lo hacía, y podía admitir que no había encontrado ninguna respuesta. No, la verdad. Me fascinaba más la idea de que cayeras víctima de algo tan vulgar. ¿Te gustaría una explicación? ¿Sabías que lo estabas haciendo? Aníbal negó con la cabeza, con el pelo suelto cayéndole sobre la frente. No en toda su extensión, no. Pero me imagino por qué. Estoy todo oídos. Confieso que me siento raro cuando uso tu alias y cuando encuentro algo desagradable hago todo lo posible por evitarlo. Para mí, tú eres Will, mi esposo. James no es mi esposo. Will Graham está muerto, respondió con un nudo en la garganta por la emoción ante las palabras de Aníbal. Will Graham está frente a mí en nuestra cocina, refutó Aníbal, extendiendo la mano para tomarlas de Will y jugar con el anillo de platino de su dedo anular. El matrimonio es un estado, no un papel. En teoría, Will Graham está muerto, pero para mí, es a quien mi alma anhela. ¿Almas gemelas? Un alma. Dos cuerpos. Las mitades siempre intentando volver a ser una, arriesgándose a la aniquilación para lograrlo. Creo que es el mundo el que corre el riesgo de aniquilarse si nuestras almas alguna vez se reúnen. Precisamente. La nieve crujía bajo los pies de Will mientras conducía a Aníbal a la floristería donde solía recoger flores para sus cenas. Esa noche iban a celebrar una y Will estaba entusiasmado con la idea, por una vez, sabiendo que le haría mucha gracia ver a algunos de los conocidos más desagradables de Aníbal comerse a un asesino en serie recién muerto. Eso lo puso de buen humor y Will supuso que Aníbal quería mantenerse en la órbita de tanta energía, insistiendo en posponer sus preparativos para acompañar a Will por la calle a recoger las flores que había encargado. Al llegar a la pequeña tienda, Will le abrió la puerta a Aníbal y lo siguió adentro. Margaret, gritó mientras pisaba el felpudo con los zapatos para no dejar huellas de nieve en la tienda. Ese es el sonido sensual de mi cliente favorito gritándome, gritó desde el fondo de la tienda, sonriendo al salir y ver a Will. Sí. ¿Cómo demonios estás? Margaret era la estadounidense, de 70 años y mal hablada, dueña de la floristería, y quizás una de las pocas personas a las que jamás invitaría a una cena, por muy bienvenida que fuera. Le agradaba, y las cenas estaban, en su opinión, reservadas para quienes comería con gusto si alguna vez descubriera que eran culpables de un delito justificable según su plan. Mejor ahora que estoy en presencia de tanta belleza. Estás tan lleno de mierda. No sé por qué te aguanto, dijo Margaret mientras lo abrazaba con cariño, teniendo que ponerse de puntillas mientras Will se agachaba para saludarla. Quizás tenga algo que ver con que te compro suficientes flores cada mes para mantener tu tienda abierta durante años. Hablando de eso, ¿cuándo me vas a invitar a una de esas cenas elegantes que organizas? Ya estoy vieja, tengo que organizarme.
Eso era algo más que Will amaba de ella, su absoluta indiferencia hacia su edad. No le temía a la muerte, de hecho, estaba convencido de que le parecía divertidísimo. Su desinterés reflejaba la vida plena de alguien que aceptaba la muerte como algo natural. Con cada comentario frívolo, Will sentía que le tenía más cariño. Quizás podríamos invitarte esta semana. Por mucho que se diviertan haciéndose comentarios sarcásticos sobre los demás invitados, estoy seguro de que preferirían gritarse en privado. Will estaba impresionado. Las palabrotas de Aníbal le hicieron caerle bien a Margaret de inmediato. A ella le encantaban las personas tan groseras como ella, y él sabía exactamente cómo se comportarían juntos en una cena, mal. También respetaba lo que Will entendía por cenas y encontró la manera de invitarla sin involucrarla. Will le sonrió agradecido. ¿Quién carajo es el señor? Pómulos, preguntó mientras se giraba hacia él. Cubriéndose la boca para que su risa no sonara tan estruendosa, Will observó a Aníbal mirarla fijamente, con la boca torcida de tal manera que sabía que estaba conteniendo la risa. Aníbal probablemente pensaba que no quería darle un punto todavía en lo que podría convertirse en una pelea verbal por la que Will pagaría mucho dinero. Ni siquiera estaba seguro de quién saldría victorioso. Asegurándose de tener la atención de Aníbal y de ella, respondió, mi esposo. Después de pagar las flores y fijar una fecha para su visita, Will y Aníbal salieron de la tienda y emprendieron el corto camino de regreso a casa, con los brazos repletos de ramos. Will se alegró de descubrir que su buen humor había mejorado aún más gracias a su charla con Margaret. Hoy iba a ser un buen día. Parece que tú también eres ese tipo. Creo que esto nos convierte en esa pareja. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo. Tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.